Hola hermanos, bendiciones, ¿cómo están? Bendiciones a los que nos siguen siempre por las redes. Gracias siempre por estar ahí, por escuchar, por compartir nuestros mensajes. Si bien ahora estamos pudiendo reunirnos los días domingo en la plaza acá en calle 19 en Virreyes, pero mantenemos las reuniones de los miércoles de esta manera. Sabemos que es una puerta que Dios abrió, ¿no? Las redes sociales, que al menos en nuestro caso no estaban muy utilizadas. Las usábamos, sí, pero no tanto. Y bueno, Dios nos dio así la posibilidad de que incluso algunos de los que están ahí del otro lado escuchando y que vienen los domingos, conocieran a Jesús en este tiempo de pandemia, ¿no? Y hoy los tenemos ya como parte de la Iglesia del Señor. Así que es una gran bendición y es una gran herramienta que queremos seguir utilizando. Así que bueno, los animamos a que compartan los mensajes, que compartan los devocionales que escribe también el Raúl. Bueno, todo sirve para expandir el reino de Dios, o podemos decir, mejor dicho, para que la palabra de Dios llegue también a esas personas impensadas, ¿sí? Y hoy quiero hablarte un poquito de eso. Estamos muy cerquita de la fecha en que vamos a hacer una evangelización, ¿sí? La idea surgió desde nuestra iglesia central, un lugar para vivir en Madero, de los pastores Villordo, y bueno, ellos compartieron esta idea con todas las iglesias del equipo, así que bueno, nos sumamos, ¿sí? Para el día 12 de este mes, pero yo leía una palabra en estos días y es la que quiero compartirte hoy. Si tenés ahí Biblia, espero que sí tengas, y si no tenés, avísanos, ¿sí? Que tenés que tener. Hechos capítulo 4, abrí ahí en tu Biblia el libro de los Hechos capítulo 4. En mi Biblia el título es Pedro y Juan ante el concilio. Yo leo una versión un poquito más nuevita, pero que igual la podés seguir ahí en la que tengas. Dice: mientras hablaban así con el pueblo, se les vinieron encima los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Estaban resentidos porque enseñaban y anunciaban la resurrección de entre los muertos en Jesús. Así que los aprendieron y los echaron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído sus palabras creyeron, y contados solamente los varones eran como 5.000. Repetí conmigo: pero muchos de los que habían oído sus palabras creyeron. Sigue diciendo en el versículo 5: al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los familiares de los sumos sacerdotes. Pusieron en medio de ellos a Pedro y Juan y les preguntaron: ¿con qué autoridad o en nombre de quién hacen ustedes esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, ya que hoy se nos interroga acerca del beneficio otorgado a un hombre enfermo y de cómo fue sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está sano en presencia de ustedes, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos. Este Jesús es la piedra que ustedes los edificadores rechazaron y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Amén. Vamos a detenernos acá y te quiero explicar la historia para que no te vayas perdiendo el hilo. Tal vez algunos ya la conocen, pero para los que no la conocen, tenemos acá a Pedro y a Juan, que acababan de sanar a un hombre enfermo, ¿sí? Y bueno, de nacimiento. Entonces todo el mundo estaba maravillado y glorificando a Dios de cómo ellos habían sanado a este hombre. ¿Qué pasó? Jesús ya había muerto y resucitado en este momento, ¿sí? Estaban solo los apóstoles ahí en Jerusalén, y dice que los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo, los saduceos vinieron resentidos, enojados, a agarrarlos a Pedro y a Juan y a preguntarles qué es lo que estaban haciendo.
por qué ellos estaban ahí predicando de este nombre al que, imagínense que ellos habían crucificado a Jesús, así que el nombre de Jesús estaba prohibido y ellos hablaban igual de Jesús, ¿no? Entonces dice que los pusieron en medio de todo ese tribunal, que, oh casualidad, era el mismo tribunal que había juzgado a Jesucristo hacía un tiempito atrás. Entonces ellos le preguntan, ¿con qué autoridad están haciendo esto? Y Pedro dice la palabra que, lleno del Espíritu Santo, habló de la manera que te leí, ¿no? Les dijo, ustedes crucificaron a Jesús, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Y este hombre está sano gracias al poder y la autoridad que hay en el nombre de Jesús, ¿sí? Entonces, dice acá en la palabra que al ver el valor de Pedro y de Juan y cómo sabían que ellos eran gente del pueblo y sin mucha preparación, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Al ver, dice, junto a ellos al hombre que había sido sanado, no pudieron decir nada en su contra, pero les ordenaron que salieran del concilio para poder dialogar entre sí. Claro, el hombre había sido sanado, si bien ellos no estaban de acuerdo con Jesús y con todo, pero el hombre había sido sanado. Eso no había forma de sacarlo y de negarlo. Entonces se preguntaban la gente del concilio, los que estaban juzgando a Pedro y a Juan, se preguntaban, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Tenemos que admitir que lo que han hecho es una señal innegable. Esto es evidente para todos los que viven en Jerusalén y no lo podemos negar. Sin embargo, para que esto no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que desde hoy no le hablen a nadie acerca de este nombre. Entonces los llamaron, les advirtieron que no debían volver a hablar ni a enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les respondieron, juzguen ustedes. ¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Él? Porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Entonces ellos los dejaron en libertad, no sin antes amenazarlos, pues no hallaron ningún modo de castigarlos. Y es que temían al pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo sucedido. Amén. Así que, si bien este concilio quería que Pedro y Juan se callaran la boca y no hicieran nada, no podían negar que este hombre había sido sanado gracias a la oración que había hecho Pedro y Juan, utilizando por supuesto el poder en el nombre de Jesús. Sí, los amenazaron de que se callen y qué sé yo, pero no había forma de que ellos negaran lo que habían hecho. Estaba delante de sus ojos el milagro que Jesús había hecho en ese momento, a través de Pedro y de Juan. Ahora, en el versículo 4, yo te leí algo muy interesante. Dice, pero muchos de los que habían oído sus palabras creyeron. No eran estudiosos los apóstoles, de algunos hemos hablado, seguramente conozcas vos también un poquito. No eran estudiosos, no eran personas, ¿cómo decirlo?, con títulos, no eran personas importantes del pueblo, la verdad que no, estaban bastante lejos de todo eso, pero dice que muchos de los que habían oído sus palabras creyeron. Estas personas, Pedro y Juan en este caso, pero todos los seguidores de Jesús, todos los apóstoles, los discípulos que hacían estas señales milagrosas a través de Jesús, por la autoridad que Jesús les daba, no tenían nada de especial. Eran como vos y como yo. Como el que tenés al lado, que tal vez no cree, le faltaría esa parte por ahí, o sí, o tal vez empezó a creer ahora. Como ese que ahora seguro Dios te trae a la memoria, esa persona que es un desastre, pero que si está en manos de Dios, esa persona puede ser un Pedro y un Juan en muy poquito tiempo. ¿Qué tenían de especial o de diferente para que pudieran haber hecho tremenda sanidad delante de todo el pueblo y que a través de ellos el pueblo ahora glorificaba a Dios? No había nada especial. Dos cosas que se me vienen a la mente. Una, habían creído en Jesús como su Señor y Salvador. Habían dejado que Jesús los salve.
de una vida sin sentido, de una vida en tinieblas. Habían dejado que Él los salve, pero también habían empezado a caminar con Jesús. Habían empezado a caminar con Él, a conocerlo cada vez más y a dejar que el Señor los transforme. Al dejar y al permitir todo eso, entonces el poder de Dios actuaba a través de ellos, porque ellos eran instrumentos en manos de Dios. Igual que podés serlo vos y puedo serlo yo, sin ninguna diferencia. Dice también en el versículo 8 que cuando Pedro habló, que el concilio los había puesto ahí en medio para juzgarlos y señalarlos de lo que estaban haciendo, que ellos decían que no se podía hablar de Jesús, Pedro con toda una autoridad, pero acá me dice la palabra lleno del Espíritu Santo. Entonces la pregunta que por ahí nos tenemos que hacer es: ¿de qué estoy lleno? No te digo no te pregunto de qué estás lleno, porque me lo pregunto yo también. ¿De qué estoy lleno? Hacete esa pregunta ahora. ¿De qué estoy lleno? Porque Pedro y Juan están acá, bueno, como escogidos, por supuesto, del Señor en ese tiempo para ser sus 12 discípulos, parte de sus 12, pero también como ejemplo. Y te lo muestra la Biblia, hermanos, como dos hombres, en este caso que estoy hablando ellos dos, como dos hombres comunes y corrientes, como vos y como yo, pero que estaban llenos del Espíritu Santo. ¿De qué nos estamos llenando en este tiempo? ¿En qué ocupamos nuestro tiempo libre? ¿Cuánto es el tiempo que le dedicamos para que Dios nos llene? Porque Dios no te llena así de la nada. Uno tiene que permitirle a Dios que ocurra esa llenura. Amén. No quiero detenerme acá igual, así que voy a seguir un poquito más. Dice más adelante, en el versículo 13, decía que ellos vieron el valor de Pedro y de Juan y que, claro, sabían que eran gente del pueblo, común y corriente, y dice que sin preparación se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hermanos, todo el mundo va a ver que vos estuviste caminando con Jesús o que estás caminando con Jesús. Hasta el que se opone a tu fe. No sé si alguien se te viene a la mente en este momento. Hasta esas personas que se burlan, que por ahí a modo de chiste, pero te burlan. A esas personas que siempre están tirándose en contra de tu fe. Que les hablas y no quieren saber nada. Hasta esos van a maravillarse y van a reconocer que vos estás caminando con Jesús. Porque cuando uno camina mucho con alguien o cuando hablas mucho con una persona, viste que se pegan, ¿no? Se pegan frases del otro. Lo mismo pasa con el Señor. Cuanto más tiempo vos estés con Dios, más los demás van a decir: este me parece que está mucho con Jesús, porque medio que habla como Él, medio que actúa como Él. Amén. Así que en este día yo te declaro, hasta el que se opone, hasta el que no quiere oírte, hasta el que se burla de tu fe, va a ver que vos caminás con Jesús. Y como dice la palabra, se va a maravillar. Amén. Sigo. Dice después, más adelante, en el versículo 16, tenemos que admitir, dice que los que han hecho, es una señal innegable, lo que hablábamos recién, van a tener que admitir que el cambio en tu vida se debió a una señal innegable, es una señal innegable de un milagro que Dios hizo en tu vida. Personas que no creían, ahora creen. Personas que estaban enfermas, ahora están sanas. Personas que no sabían qué hacer con su vida, hoy tienen un motivo, un propósito. Personas que pensaban que sus hijos jamás iban a cambiar, hoy están orando y sin detenerse en esa oración, porque creen que así como ellos fueron cambiados, el Señor también puede cambiar a sus hijos y a su familia. En el nombre de Jesús. Señales, dice el Señor. Si no las hay todavía, las va a ver bien visibles
bien visibles, hermanos, para que todos vean que estuviste con el Señor, que estás con el Señor y que lo que te ocurrió es una señal innegable del poder de Dios en tu vida. Amén. Ahora, dice también más adelante, yo esto no te lo leí, después de que, bueno, lo que te leí en la historia, después de que ellos le dicen al concilio, miren, nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. No podemos hacer eso. Así que juzguen ustedes, les dicen, hagan como quieran, pero nosotros no vamos a dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Hermanos, te hago esta pregunta. En una semana de tu vida, una semana, ¿a cuántas personas le hablas de Jesús? ¿Con cuántas personas con las que te cruzas en tu día o con las que hablas tal vez a través de redes sociales saben que asistís a una iglesia? Y tal vez les intentás al menos compartir lo que a vos te está haciendo bien a tu corazón. ¿Con cuántas? Yo tuve un tiempo en donde mi respuesta a esta pregunta tenía que ser ninguna. Por eso te digo que si la respuesta es ninguna, no te preocupes, ¿sí? Quédate tranquilo, que es algo que a veces sucede. Pero yo leía esto, ¿no? Y pensaba, Pedro y Juan delante del tribunal más grande que había para los judíos, podían tranquilamente terminar igual que Jesús, en una cruz, clavados o peor. Pero ellos les dijeron, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. No podemos. Había tal convicción de quién era el Señor. Tal convicción de que habían sido salvados por Dios, que cómo iban a dejar de hablar. No los detenía una amenaza de muerte. No los detuvo la persecución, a pesar de que todos y cada uno de estos 12 apóstoles, buscá la vida de ellos, buscá cómo terminaron. Puedo garantizarte que en vida la parte terrenal no terminó muy linda para ellos, pero la recompensa en el cielo no cambia nada, no la cambian por nada. Creo que si los apóstoles pudieran volver a vivir, yo pienso que hubieran hecho exactamente lo mismo. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. No son tiempos fáciles, hermanos. Hay mucha gente que ha dejado de hablar de lo que vio y oyó del Señor. Hay mucha gente que ya no tiene esperanza ni en Dios. Pero yo hoy te animo a que pienses, ¿cómo estabas antes de conocer a Dios? ¿Quién es Dios para vos en tu vida? ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Qué tan importante es Él en tu vida? ¿De verdad pensás que Él es real? Porque lo es. Lo es más que cualquiera de todos los que estamos acá. Mucho más. Y a veces las personas lo ponen a Dios como una especie de amuleto, ¿no? Como que acudimos a Dios en esos momentos en que tenemos problemas. O a veces pasa la otra parte, me quedo con el Señor cuando todo está bien. Y cuando tengo problemas ya me voy porque ya Dios no me está ayudando. Pero hermanos, tu recompensa está en el cielo. Tu recompensa es esa paz que hoy tiene tu corazón, porque sé que la tiene. Si te pones a profundizar en cómo estabas antes y cómo estás ahora, hay un cambio. Todos los que están escuchando este mensaje, que hemos tenido la oportunidad de hablar, todos nos han dicho, y yo ahora estoy como más tranquilo. ¿A qué te pensás que se debe esa tranquilidad o esa paz? ¿A qué te pensás que se debe? Ahora podemos compartir una mesa y charlar. Antes eso no se podía hacer. ¿A qué te pensás que se debe? Ahora mi esposo viene conmigo a la iglesia y está empezando a compartir conmigo mi fe. ¿A qué te pensás que se debe?
Hermanos, Dios te salvó, pero no solo a vos. Vino a salvarte a vos y a toda tu familia. Pero no se trata solo de eso, no se termina ahí. No se termina ahí. Entonces, cuando te digo a qué te pensás que se debe, hay un compromiso tuyo con el Señor. Hay un compromiso tuyo con el servicio a ese que te salvó. Y ese compromiso, ¿cómo Dios no va a premiarlo? ¿Cómo Dios no va a concederte los deseos de tu corazón cuando vos estás comprometido? Porque ¿saben lo que es comprometido? Agradecido. Yo entiendo por compromiso un agradecimiento. Yo estoy agradecido por el que me salvó. Pedro y Juan estaban agradecidos por aquel que les mostró otra vida posible, por aquel que los había salvado. Entonces ahora ellos no podían dejar de hablar de lo que habían visto y oído. ¿Cuesta? Sí, cuesta. ¿Hay oposición? Sí, hay oposición. Fíjate, eran Pedro y Juan y sin embargo había oposición. No te hablo de cualquier persona, te hablo de Pedro y Juan. Y sin embargo la tenían permanente, pero ellos no podían dejar de hablar de lo que habían visto y oído. Y por ahí podemos pensar, bueno, pero posiblemente sus oraciones, ¿cómo serían las oraciones de Pedro y Juan, ¿no? Ante estas cosas. Bueno, Señor, por favor, ayúdanos con esta oposición, sacá la oposición. Bueno, te cuento que no. La verdad que acá la Biblia me muestra un ejemplo de una oración de Pedro y Juan después de este suceso, después de esto que les pasó. Ellos se juntan con sus demás hermanos, una vez que los dejan libres, los dejan ir, pero amenazándolos y diciéndoles, no quiero que vuelvan a hablar de este nombre, del nombre de Jesús. Esa amenaza. Ellos se juntan con sus demás hermanos y hay una oración poderosísima que hacen. En el versículo 24 de este mismo capítulo 4 de Hechos, dice, al oírlos, todos juntos elevaron sus voces a Dios y dijeron, soberano Señor, tú creaste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú, Padre nuestro, por medio del Espíritu Santo dijiste en labios de tu siervo David, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Los reyes de la tierra se reunieron y los príncipes se confabularon contra el Señor y contra su Cristo. Es un hecho, esto es parte de la oración todavía, es un hecho que Herodes y Poncio Pilato, junto con los no judíos y el pueblo de Israel, se reunieron en esta ciudad en contra de tu santo Hijo y ungido Jesús, para hacer todo lo que tu poder y voluntad ya había determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a estos siervos tuyos proclamar tu palabra sin ningún temor. Extiende también tu mano y permite que se hagan señales, sanidades y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¡Qué oración tremenda! Porque en medio de la oposición, en medio de la persecución y en medio de las amenazas, dice que todos juntos elevaron sus voces a Dios. Soberano Señor, le dicen a Dios. Primero le están reconociendo quién es Dios. Están alabando a Dios. Después le dicen, Señor, tú dijiste. Le nombran la palabra, le nombran lo que Dios había dicho. Y dice, le van contando al Señor, si bien el Señor ya lo sabe, pero la oración es una charla, es una conversación con Dios. Entonces le van diciendo, es un hecho que Herodes y Pilato se reunieron en esta ciudad en contra de Jesús. Le van contando, y ahora la oposición está con nosotros, Señor. Le dicen, pero no le dicen nunca al Señor, Señor, quita la oposición. La verdad que no. Le dice, ahora Señor, mira sus amenazas. No sé quién se opone a que vos hables de Cristo. No sé si se trata de la vergüenza, no sé si se trata del temor a que te digan que no. No sé si se trata tal vez de personas de carne y hueso que se burlan de lo que decís. Pero acá Pedro y Juan dicen lo siguiente, mira sus amenazas, Señor. Y concede a estos siervos tuyos proclamar tu palabra sin ningún temor.
y extiende tu mano para que se sigan haciendo sanidades y milagros en el nombre de tu Hijo Jesús. Nunca ellos le pidieron, quita la oposición. Solo le dijeron, sé que está esto. Mirá esto que está pasando, Señor. Permití que igual tu palabra sea proclamada. Dame el valor para igual hablar de ti, Señor. Dame el valor para que a pesar de todo esto, yo igual pueda hablarles a otros de ti. Y no es porque yo les digo, hermanos, que lo tienen que hablar. No pasa por ahí. Es un mandato del Señor. Dios vino a tu vida a salvarte, ¿sí? Como a todos. Vino a tu vida a mostrarte algo nuevo, algo diferente, a mostrarte una verdad que tal vez estaba oculta, porque ya lo dice la palabra, que el príncipe de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, de los que no creen. Pero la luz vino a hacer que eso que estaba oscuro, cegado, ahora vea, ahora esté abierto, ahora haya luz en esa oscuridad. Y dijo el Señor, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. En Mateo 28, 19. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles todo lo que yo les enseñé, les dijo el Señor. Todo lo que yo les mandé que hagan, enséñenselos a esos otros. Y pueden garantizarse que yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el Evangelio, la salvación, no es solo para vos, para tu vida o para tu familia. No pasa por ahí. Pasa porque podés ser, porque ese es el plan de Dios, podés ser un canal de tremenda bendición para mucha gente. Hay un plan de Dios para tu vida. Hay un plan de salvación para tu vida, pero hay un plan también de bendición para otros con tu vida. Es el plan de Dios que vos puedas ser de bendición para otros. Ese es el plan. Esa es la idea del Señor. Ese es el propósito. Después tenemos los propósitos con cada uno, personales, pero el propósito principal es que la salvación que vos adquiriste por gracia y por amor de Dios, nada más, porque no tuviste que hacer nada para tenerla, eso mismo vos puedas llevárselo a otro. Ese es el plan del Señor. Y uno puede decir, pero ¿y cómo hago? Con tu testimonio, contándoles a otros lo que Dios hizo en tu vida. Contándoles a otros lo que Dios hizo en tu vida. El apóstol Juan era un hombre, Jesús lo había apodado hijo del trueno, así que porque era un amor, me parece que no. Todo lo contrario, hijo del trueno junto con su hermano. El Señor los había apodado así. Así que imagínense que estamos hablando de una persona, y bueno, bastante brava, de carácter duro, bastante prepotente, seguro, que quiso incendiar una ciudad porque ahí no lo habían recibido a Jesús. Así que imagínense de qué clase de persona estamos hablando. El apóstol Juan. Pero ese mismo apóstol Juan es el apóstol del amor. Después de conocer al Señor. De ser el hijo del trueno, como el Señor le dijo, pasó a ser el apóstol del amor. Pasó a ser el apóstol que habló de Dios en el Evangelio de Juan, que habló del Señor Jesús en el Evangelio de Juan de una manera tan diferente al resto. Con un amor tan impresionante que se nota apenas con leer algunos versículos, que dejó escritas 2 cartas en donde le habla a sus discípulos, a los creyentes, diciéndoles hijitos, diciéndoles amados, y con tanto amor que uno dice, ¿cómo puede ser que esta persona, este hijo del trueno, ahora refleja amor? Ahora solo refleja amor.
el Señor vino a tu vida a transformarte, pero que con esa transformación vos puedas también predicarle a otros. Vos puedas también mostrarle a otros esto que Dios empezó a hacer en mi vida, lo puede hacer también en la tuya. Si eres una persona de un carácter terrible, ahora Dios puede transformar eso al amor puro como tenía el apóstol Juan. Si eres una persona tal vez incrédula, como tenemos en la iglesia, muchos, ahora el Señor puede hacerte uno de los más firmes en el camino del Señor y que defienden esa fe a pesar de todo. Queridos hermanos, el día 12 tenemos la evangelización. Queremos que Dios se manifieste en ese lugar. Amén. Estaremos orando, estaremos ayunando, estaremos contándoles cómo lo vamos a hacer. Pero lo que más necesitamos, lo que más se necesita, es que podamos decir, como dijeron Pedro y Juan, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de hablar de lo que Jesús hizo y hace en mi vida, cada día. Yo no puedo dejar de hablar de eso. Y al no dejar de hablar, vas a poder contarle a otros lo que Dios está haciendo en tu vida. Vos lo sabés, ahora lo tienen que saber los demás. Y ese es tu testimonio. No necesitas más nada. Amén. Vamos a hacer una oración al Señor para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy quiero darte gracias por cada uno de los que está escuchando este mensaje. Señor, sé que tú tienes grandes planes, grandes propósitos con cada uno de nuestros hermanos, Señor. Padre del cielo, hoy te entrego la vida de cada uno de los que está escuchando este mensaje. Señor, sé que son personas como yo, que hemos sido transformados, que hemos sido amados por ti y lo somos cada día como nunca nadie antes lo había hecho. Señor, te pedimos que sigas trabajando en nuestro corazón, que sigas obrando cada día, que nos sigas mostrando la senda correcta. Señor, que nos ayudes, Señor, a ser cada vez mejores personas, a tener cada vez más amor, más paciencia, más paz, más tolerancia en nuestro corazón. Pero también que podamos decir, como Pedro y Juan, que no podemos dejar de hablar de todo lo que hemos visto de ti, todo lo que hemos oído de ti, Señor. Que el Espíritu Santo nos incomode cada día para que no podamos callar, Señor. Y no por hablar nada más, sino para que nuestro testimonio de lo que tú hiciste en nuestra vida sea ese canal de bendición para que otros también se acerquen a ti. Haznos valientes, Dios. Ayúdanos, fortalécenos y muéstranos, haznos ver, Señor, que tú nos quieres usar, que somos instrumentos en tus manos. Decí conmigo, soy instrumento de bendición para otros en las manos de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, gracias Señor. Amén y amén. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Suscríbanse al canal si todavía no lo hicieron. Ahí tienen todas las prédicas, lo que vamos haciendo. Tienen también, nuestras redes en Facebook, en Instagram, así nos pueden seguir también por ahí. Les mandamos un gran abrazo y que Dios los bendiga grandemente.